Bienvenidos a nuestra clase número 20, donde hoy vamos a estar viendo fe en medio de la adversidad con el profeta menor Habacuc. Nuestro pensamiento central dice: la confianza que Dios da no es por causa de las circunstancias, sino a pesar de ellas. El texto dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:18. Dice nuestra introducción: como Habacuc viene de una raíz hebrea que significa abrazar. Esto denota favorito. ¿De quién? Es decir, de Dios. Y luchador para el bien de su pueblo. Dice: en este pequeño libro de solo 3 capítulos vemos a un hombre, del que estoy hablando, Habacuc, luchando a muerte la justicia divina en un mundo que estaba al revés. El libro nos enseña a un hombre comprometido con su llamado, que consistía en cargar los pecados y angustias de su pueblo, a lucharlos con Dios en oración por medio de reclamos de la fe. Habacuc se cree que era levita, así que si él era levita, esto por el capítulo 3, se piensa que él servía en el templo. De ser así, él estaba acostumbrado al servicio de las cosas de Dios en el templo. Por eso estamos viendo su intercesión. Dice que él profetizó en tiempos turbulentos. Poco antes de empezar su ministerio, vea los eventos que pasaron. Una fue como el imperio asirio fue despedazado para nunca más volverse a levantar. ¿Se acuerdan las profecías de Nahum? Antes de que Habacuc profetizara, ya esto estaba realizado. También los egipcios, después de ejecutar a Josías, que era el rey de Judá, aproximadamente en el año 609 a.C., fueron totalmente derrotados. Esto para el 605 a.C. Así que en ese momento la nueva potencia mundial venía a ser Babilonia Caldea, que estaba haciendo estragos y creciendo a pasos agigantados, dirigida por Nabucodonosor. Dice que en un periodo de más o menos 20 años, los babilonios arrasaron con Judá. Esto lo hicieron en varios ataques, uno tras del otro, destruyendo a este país y llevándose cautivo a los sobrevivientes. Esto más o menos en el año 587 a.C. Nuestro primer punto va a ser una oración conmovedora. Por eso les hablaba de su ministerio de intercesión. Pidiendo avivamiento, dice, por la obra de Dios. Vea lo que dice el verso 3, 1 y 2. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra, dice, en medio de los tiempos. Los tiempos en que Habacuc estaba eran tiempos de adversidad. Dice, y su ministración, su intervención fue a nivel nacional, a nivel de todo Judá. Judá, dice, fue invadido por las fuerzas caldeas y se aproximaba a la deportación de las tribus de Benjamín y Judá a Babilonia. En el capítulo 1, del verso 1 al 4, Habacuc hace de una manera muy enérgica una oración. Vea cómo lo dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás.
él quería que Dios interviniera, ¿verdad? De manera de que la forma en que él lo hace es como lo haríamos algunos de nosotros. Ver una situación difícil, una situación que solo Dios puede resolver, y vamos a Él en oración. Esta oración de Habacuc estaba llena de información del poder de Dios. Así que él lo que quería era que Dios actuara y remediara lo que estaba sucediendo. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando? Dios quería salvar a este pueblo y estaba salvándolo, pero destruyendo al verdadero enemigo que lo estaba dañando. Dios les había dado a este pueblo una ventaja, igual que nos lo ha dado a nosotros. Esa ventaja para que el enemigo no prospere es la palabra, en el caso de ellos, la ley. Así que ellos tenían una ventaja de conocer esa ley porque se les había dado. Pero el que se les diera la ley también los hacía responsables de lo que sabían, o se nos hace responsable de lo que sabemos. No es lo mismo hacer algo sin saberlo que ya instruido y desarrollado en el tema. Así que ya las consecuencias para ellos eran mayores, puesto que estaban haciendo, veamos, vamos a seguir lo que está diciendo. ¿Cuáles eran los problemas que a Habacuc le estaban preocupando? Eran la violencia, la iniquidad, la destrucción, el pleito, la contienda, el debilitamiento de la ley, la injusticia, el acoso del justo por el impío y la distorsión de la ley. Estas eran cosas que Habacuc estaba viendo que no estaban bien, lo cual él hace su oración, él quiere que se remedien las cosas. Algunos intérpretes bíblicos han sugerido que estos males que acabo de leer lo ocasionaban las fuerzas extranjeras. Les echa la culpa a los asirios, a los caldeos o a los egipcios. Sin embargo, esto no era así. Era el propio pueblo judío el que se había apartado de Dios y vivía igual o peor que los gentiles. El pueblo que conocía la ley, el pueblo que había sido apartado, al cual los profetas le hablaban, también estaba participando en toda esta lista. Y esto era lo que Dios estaba tratando con su pueblo, de salvarlo y deshacer esa obra del enemigo. Dice en el capítulo 1 del verso 6 hasta el 11, el Señor le contesta a Habacuc. Dice que está levantando a los caldeos, que era el enemigo, y aparte eran crueles y destruían todo a su paso como su instrumento de juicio. Esto deja a Habacuc perplejo. ¿Cómo le decía? ¿Cómo es que un Dios justo se vale de malvados para castigar el pueblo que, a pesar de su apostasía, dice, era mucho más justo que los caldeos? El profeta, que espera la respuesta del Señor, y esta respuesta, ¿verdad?, unida a lo que era la providencia divina, le garantiza que la altiva Caldea caerá y será castigada. Como Dios lo sabe todo, Él le dice a Habacuc, ellos van a ser instrumento de juicio para mi pueblo, pero
pero ellos van a llegar a ser destruidos también. Mientras el justo se sostendrá por su fe. ¿Por qué le dice esto en el verso 2? En el capítulo 2, verso 4. Dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Cuando hay un momento como este, donde el pueblo se había apartado de la ley, donde estaba siendo igual o peor que los gentiles, necesitaban corrección. Si ellos son humildes, aceptaban las consecuencias y se apartaban del mal. Por eso aquí dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Aquel que tenía el orgullo con lo que se estaba tratando, por eso se le estaba poniendo el enemigo. Aquel que predomina en esto no va a someterse. Pero siempre hay un remanente, el cual ha preservado a través de los tiempos la voluntad y el propósito de Dios. Este se llama justo. Dice, mas el justo por la fe vivirá, por la confianza, por el conocimiento que tiene del Señor. Va a mantenerse cuidadoso y esperando en el Señor. Dice, el mensaje divino aclara que la maldad humana con sus respectivos castigos seguirá existiendo mientras haya historia humana. Los que sirven a Dios se salvarán por su fe en Él. Querer ver un imperio humano donde predomine la justicia, la decencia y la honradez es un ideal prácticamente imposible de conseguir. Esto dice solo será posible cuando Dios establezca su reino y los gobiernos de la tierra hayan sido desaparecidos. Habacuc le pide a Dios, como ya Habacuc había orado, había dicho lo que él pensaba, escuchó la respuesta de Dios. Ahora él entendió, ahora él tiene una comprensión. Así que lo que Habacuc hace es, le pide a Dios que avive su obra en medio de los tiempos. ¿Cuáles tiempos? Los tiempos de violencia, los tiempos de corrupción, en los tiempos de deshonestidad y cualquier otro mal que nos perturbe. No le pide que cambie los tiempos, sino que en medio de ello surja su obra, la de Dios, llenando de avivamiento el lugar donde nos encontremos. Punto B. Dice, pidiendo misericordia en medio de la ira. Es el verso 2 que dice así, en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Este verso lo vamos a dividir en 4 partes para poder analizar y entender el mensaje. Una, el profeta declara al principio del verso que él oyó la palabra y no solamente la escuchó, sino que había tal reverencia que temió. Dice, se le reveló que Caldea invadiría a Judá y arrasaría con ella llevando cautivos a los sobrevivientes. Un mensaje como este, tan grave, produciría temor, porque él sabía quién era el Señor y la palabra que se estaba dando era cierta, veraz y se cumpliría. Al oír su palabra, ella debe producir un temor reverencial. Ya esto es una aplicación para nosotros. Cuando nosotros escuchemos su palabra, debe de haber en nosotros un respeto, debe de haber una reverencia, debe de haber una conciencia de qué es y quién es el que la envía. Dice, esta nos ayudará a discernir, a atender la palabra.
el propósito como lo estaba haciendo con Habacuc. Habacuc sabía que el Señor tenía todo el poder. De hecho, leímos al principio cómo ese ejército asirio y egipcio habían sido destruidos. Así que él sabía la historia. Pero cuando él ve su momento, él dice, este poder puede actuar haciendo, quitando, poniendo, hasta que Dios le dice, esto se va a hacer de esto y esta manera. Y él se somete porque atiende, escucha. Dice, de hacerlo así, como Dios quería, producirá el quebrantamiento, la humillación, la reflexión y el autoexamen. La manera que Dios lo hace es perfecta y es la manera correcta de hacerlo, porque lo que Dios quiere es que nadie se pierda y que pueda apartarse de los malos caminos. Dice, siendo el mensaje un fuego que quema las impurezas y un martillo que quebrante el corazón. Cuando Dios envía su mensaje, logra esta tarea. En ellos, todo lo que les deletría y en lo que estaban participando, hoy día no es diferente. Cuando nosotros estamos expuestos a la enseñanza, a la predicación de la palabra, ella es enviada con un propósito. Y ese mensaje dice que es como fuego que logra quemar las impurezas. Hay una claridad y llega exacto a donde debe de llegar, produciendo este efecto. Como un martillo dice que quebranta el corazón, porque nos damos cuenta, Señor, tú todo lo sabes. ¿Cómo puedes tener la sabiduría de enseñarme y hacerlo de la manera que lo estás haciendo? Entonces esto produce ese quebrantamiento. La voz de Dios, cuando Él habla, producirá un interés muy marcado en su obra. Por eso Habacuc decía, aviva tu obra en medio de los tiempos. Dice, la iglesia diría, ¿verdad? Si nosotros fuéramos los que habláramos ahora, diríamos, aviva a tu iglesia. Habacuc, sabiendo bien lo que les esperaba, no oró por su salvación. Él no iba a orar más por lo que estaba establecido por Dios que iba a realizarse. Qué importante es entender esto. Hay cosas por las cuales yo no debería de orar, porque Dios la va a determinar de esa manera. Él les dio la ley para que la ley fuera su camino de salvación, pero también tendría la responsabilidad de dar cuenta por lo que ahí se decía. Así que esta era la ecuación que no se podía cambiar. Ellos habían hecho lo malo, así que venía el juicio para poder apartarlos del mal camino. Dice, sabiendo bien lo que les esperaba, Habacuc no oró por su salvación, por la de él personal. Es más, tampoco oró por su vida. Pero sí pidió que la causa, es decir, los soberanos planes de Dios se desarrollaran sin oposición. Pidió que la obra de Dios se hiciera conocer en medio de los tiempos. No que los tiempos cambiaran, sino que a pesar de los tiempos, la obra de Dios pueda ser expuesta. En la Biblia se declara que este mundo es tinieblas. Y esto no se cambiará hasta que Cristo venga. Mientras estamos los creyentes, alumbrando porque somos la luz del mundo. Mateo 5:14. He ahí la responsabilidad del Espíritu Santo en enseñarnos la palabra, en que nosotros como Habacuc escuchemos y tengamos la reverencia de someternos a esa palabra.
Pidió Habacuc también en este verso que cuando su ira contra Israel se manifestara, porque ya Habacuc sabía que lo que Dios decía se cumplía. Dice, cuando sea tu ira contra Israel y se manifieste por medio de los caldeos, te pido misericordia para que puedas hacer menos severo el castigo que ellos merecen. 2. Una situación amenazante. Dice, con las tropas invasoras. El verso 3:16 nos dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Él dice que él está tranquilo cuando venga el día determinado. En los versos del 3 al 15 del capítulo 3, Dios le hace un resumen al profeta de lo que él ha hecho y de cómo él ha actuado en el pasado con Israel. Cómo los libró de sus problemas. No puedo leer todo, pero por favor lean el contexto. Pero Dios les hace una serie de referencias, empezando con el 3 cuando dice, Dios vendrá de Temán. Temán es Sedón. Y el santo desde el monte de Parán, el Sinaí, haciendo referencia a aquella manifestación que hubo de la presencia de Dios en aquel lugar. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Cuando ustedes van leyendo, se van a ir dando cuenta de las cosas que pasaron anteriormente, y ese era el sentido. El sentido era que Habacuc supiera, recordara, se le volviera a hacer realidad. Dice que el recordar es volver a vivir. Por eso es que el Señor no deja de recordar las glorias pasadas, los momentos de su fidelidad, de su amor incondicional, porque es volverlo a vivir. Y el volverlo a vivir es para poder enfrentar lo que viene. Dice, le hace un resumen al profeta de lo que él ha hecho y de cómo actuó en el pasado. Esto logra ayudar a Habacuc a confiar en él el futuro. ¿Ve? Produjo el resultado. El verso 16 empieza con la palabra oí. Esto nos lleva al 1:2, donde dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Los dos hablan de oír. Su temor, el temor de Habacuc, no era el ejército invasor, sino los juicios de Dios. ¿Por qué decimos que el temor de Habacuc no era el ejército invasor? Porque había entendido cómo Dios actuaba. Así como desapareció al imperio asirio, al de los egipcios podía eliminar a los caldeos. Así que ese no era el problema. Se quitó la perspectiva del poder del enemigo. Ahora, sí, de los juicios de Dios, porque Él actúa con justicia. Y Él sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Así como el Señor anticipa con todo realismo las bendiciones para los que sirven y son fieles, también lo hace para mostrar lo que les espera a quienes se apartan de Él. Dice, ambas posiciones se manifiestan con claridad. ¿Por qué metemos esta aclaración? Porque muchas veces no se quiere oír la exhortación, se quiere oír la bendición.
pero tan clara debe de ser una como debe de ser la otra. Por eso les decía al principio, el pueblo tenía una ventaja a su enemigo, conocían la ley. Nosotros tenemos una ventaja, el vivir en la palabra. Eso nos protege, eso nos guarda nuestros caminos. No tenemos que llegar a la exhortación. Ahora, cuando se llega a la exhortación, es la responsabilidad del Espíritu Santo de que entendamos los dos caminos. Vea lo que dice Romanos 2, del 5 al 9. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Déjenme aclarar algo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros somos salvos, ¿verdad?, para vida eterna. Pero tenemos que desarrollarnos acá en la tierra. Por eso cuando alguien muere decimos se graduó. Porque no es salvo siempre salvo, sino que nuestro comportamiento determina el que yo me mantenga en un lugar o me salga de ese lugar. Ese es el sentido. Dice Habacuc, si bien estaré quieto en el día de la angustia, el salmista lo expresa de esta manera: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo, porque se convierte en ese amparo, en ese refugio. Si yo he pecado, abogado tengo para que me defienda. Así que yo debo de arrepentirme, pedir perdón. Si hay algo que está dominando, yo puedo tener la ayuda del Espíritu Santo. Así que hay una paz, dice, en tu ley, en los que la aman, en los que saben el beneficio que hay de estudiar su palabra, de guardarla y de seguirla. Es acompañado con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero cuando alguien se sale de esto, este versículo lo aclara muy bien, donde hay tanto la bendición como el efecto contrario, angustia, tribulación para los que no obedecen. La paz de Dios no es por causa de las circunstancias, sino a pesar de ellas. La paz de Dios es que yo tenga mi camino limpio y recto delante de Él. Aunque las circunstancias del momento, por eso era importante ver en dónde Habacuc estaba profetizando, el ambiente que él estaba teniendo, lo que él estaba viviendo y cómo el acercamiento con Dios, el escucharlo, el aceptar su propósito, el ver lo que él pensaba, como él lo pensaba, lo llevó a tener esa paz, donde él expresa: si bien estaré quieto en el día de la angustia, porque ya él sabía en manos de quién estaba. Dice, nuestra paz debe ser determinada por nuestra confianza en el Todopoderoso. ¿Recuerdan el naufragio de Pablo, cuando Pablo le dijo al capitán de que nadie iba a perecer?
Sin embargo, cuando ustedes leen ese evento, esa nave quedó en pedazos. Pero Pablo estaba tranquilo. Esa comunicación que él tuvo con el Señor lo llevó a saber que iban a ser librados, a pesar de que la nave se perdió y quedó completamente en pedazos. Ese es el sentido. Punto B. Dice trayendo desolación en el verso 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales. Dice cómo este verso describe la devastación que harían los caldeos en los campos de Judá. Israel era un país que dependía de la agricultura, de los huertos y de la ganadería. Y ahora sus higueras no florecerían. Las vides, no darían su fruto. Los olivos no rendirían su producto. Sus campos no darán mantenimiento. No había pasto para los animales. Las ovejas serían arrebatadas de la majada y las vacas sacadas de los corrales. Lo que ellos habían sembrado y cuidado con mucho esfuerzo se perdería por causa de su desobediencia a Dios. Aquí no dice que ellos lo perderían porque el enemigo era muy fuerte y poderoso y ellos no podían contra él. Aquí dice que ellos lo perderían todo por su desobediencia a Dios. Muy distinto a lo que Dios les prometió si eran obedientes. Si eran obedientes a las bendiciones de la obediencia en Deuteronomio 6, del verso 10 al 11, dice cómo cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas, olivares que no plantaste, no tenían necesidad ni siquiera de trabajarlo, porque Él mismo lo daría. Ahora, lo que ellos cuidaron, lo que le pusieron su empeño y su esfuerzo se estaba desboronando. Y no eran los caldeos. Era lo que había pasado con ellos. Habían desobedecido, se habían apartado de Dios. Una de las grandes verdades que tiene este verso es que cuando alguien se obstina en el mal camino, puede perder todo lo que tiene y no disfrutarlo. Cuando alguien persevera y se mantiene, porque hay cosas que nos van a ocurrir en el camino, ¿verdad? Nos podemos tropezar, inclusive nos podemos caer, pero no tenemos por qué quedarnos tirados. Nos podemos volver a levantar. Para eso se nos dejó al Espíritu Santo. Para eso está la iglesia. Para eso existen los ministerios. A través de ellos la palabra es dada y puede socorrer y ayudarnos en esos tiempos. Ahora, el que se obstina, en aquel mal camino, quiere perseverar y se mantiene, es más, lo defiende. Dice que no va a disfrutar del bien de lo que ha hecho. Ageo lo ilustra de una manera un poco más cruda. Dice, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis.
y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto, no le alcanza para nada. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo, dice, lo disiparé de un soplo. Tuve un pastor que lo decía muy fácil: lo que tú no le das a Dios, el diablo te lo va a quitar. Y es muy cierto, porque esto era una enseñanza que nos daba para ser fieles en los diezmos y las ofrendas. Y él decía, cuando tú no se lo das a Dios, viene el enemigo a través de que se daña el carro, a través de que se daña algo en la casa, a través de que alguien se enferma, y ese dinero de todas maneras se gastó. Pero no quedó la bendición de que hubiera tenido si hubiera sido fiel en sus diezmos y en sus ofrendas. Dice, vea cómo termina el Proverbios 31:31. Pero antes de esto les voy a decir que las escrituras, una señal de no agradar a Dios es el no disfrutar los resultados de los esfuerzos realizados. Ahora, el agradarlo, el confiar en Él, nos hará disfrutar del resultado del trabajo. Y por eso es que les digo cómo termina Proverbios 31:31. Dice, dale del fruto de sus manos y alábelan en las puertas sus hechos. Dele, pero ¿qué le van a dar? En base al fruto de sus manos, de lo que había hecho. La alabanza viene a raíz de sus hechos en las puertas. Cuando se sabe abrir o cerrar, tomar la decisión, ahí es donde viene la recompensa. Punto número 3. Una declaración de confianza. Dice el punto A, se goza en su salvación. El verso 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Recuerda el que acabamos de leer. Los campos iban a ser totalmente devastados. Los animales se los iban a robar. Ellos no tenían. Con toda esta devastación, Habacuc declara, con todo. También podemos decirlo, pero a pesar de todo esto que estaban por vivir, Habacuc no niega lo grande de la situación, lo que no permite que estas circunstancias lo dirijan. Lo que les decía, es bien importante la fe, por eso se llama fe en la adversidad, porque con el Señor todo lo podemos, pero sin el Señor lo fácil se hará difícil. Enfrentar la adversidad negándola, porque a veces se piensa que, no lo voy a declarar, ¿verdad? Esto no es verdad, no lo estoy pasando. Dice, porque tengo fe, este es otro argumento, porque yo tengo fe, puedo creer que puedo hacer desaparecer los males, la enfermedad, la pobreza y los contratiempos de la vida como por arte de magia. Esto no ocurre, no es así. Dice, esto es no entender lo que es ser creyente o vivir la vida cristiana. Dios permite los vientos fuertes en nosotros para glorificar su nombre, y su nombre se glorifica en mi debilidad. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo? Juan 9, 2 al 3. Vea el ejemplo. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La pregunta que se
se sobresaltó. Dice, ¿quién pecó? ¿Por qué dice quién pecó? Donde dice que no hay justo ni aún uno, en el sentido de que hay una u otra falla que se cometa. Así que el sentido no era ese, el sentido era quién había guardado un pecado y había perseverado en ello para que hubiera un juicio y apareciera este ciego en la familia. ¿Entienden la diferencia? Entonces el Señor le contesta para evitar el juicio que ellos estaban haciendo anticipadamente. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Igual pasa con Lázaro. En Juan 11:4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Porque recuerda que cuando le salieron al encuentro Marta y María, María le dice, si hubieras estado aquí, creo que era Marta, ahorita se me confunde Marta o María, pero una de las dos le dijo, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera acontecido. La respuesta es, esta enfermedad no es para muerte, no era para que Lázaro se quedara en la tumba, era para que el Hijo de Dios fuera glorificado. Lo que produjo esto fue la gloria de Dios. Lo que produjo la gloria de Dios no fue la enfermedad, ni tampoco fue la muerte, sino lo que Dios hizo con ellas en el momento que se presentaron. Por eso es tan importante apartarse del mal, guardarse en la palabra, porque si eso es así, las obras que aparecen, ya sea de enfermedad o sean de muerte, van a servir para testimonio y no para caída. Dice, hay ocasiones donde la tormenta que se nos levante será para reprenderla, como en el caso de Jesús en Mateo 8:26, cuando los vientos se levantaron. Se acuerda que él estaba dormido, estaba tranquilo, viene ese viento, sus discípulos se asustan, lo despiertan, él reprende a los vientos. Algunas veces este será el sentido de cuando lo estemos pasando, pero en otras será el proceso para formar algo dentro de nosotros y que el Hijo de Dios sea glorificado en esa área. Dice, la garantía, concluyendo, ya sea de un lado o del otro, ya sea que la tormenta haya que reprenderla o que sea un proceso que haya que concluir, cualquiera sea la situación, la garantía debe ser que Dios nos llevará seguros al final. Lo que tenemos que tener presente es que si estamos en sus manos, Él es nuestro Dios y no le hemos dado la espalda, no importa lo que estemos atravesando o cómo lo estemos atravesando, Él tendrá la salida, y la salida no va a ser de una manera mala, sino por el contrario, será para glorificar su obra en medio de los tiempos. No es lo mismo confiar en Dios que tener fe, en nuestra fe. Esto es otro argumento que hay que botarlo. Confesar porque yo quiero confesar algo. No es así como esto trabaja. Así que no es lo mismo que yo confíe en el Señor y que yo sepa quién es Él y cómo Él se va a manifestar, que tener fe en mi propia fe. Aparte que esto no es bíblico. Yo no puedo producir lo que yo quiera producir porque a mí se me ocurre. Me acuerdo que muchos años atrás de esto se contaba esto. Se encontró un hermano con una manguera
otro hermano. Y él lo ve que está muy extraño, así que le pregunta que qué está haciendo. Y él le dice, hermano, lo que pasa es que yo por la fe estoy lavando mi Mercedes, porque yo sé que el Señor me va a dar un Mercedes. Esto le ilustra muy bien a usted lo que estoy diciendo de tener fe en mi propia fe. El hombre no había orado a Dios para que el Señor le proveyera un transporte. Lo que él quería era lograr obtener lo que él pensaba que quería tener. Así que él se vale de un medio que en aquel tiempo se había empezado a enseñar para lograrlo. Ni es bíblico ni funciona. Habacuc no dijo, mi actitud positiva hacia la situación me dará la salvación. No, eso no fue lo que dijo. Lo que dijo es, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. La fe tiene que tener un punto de referencia, el cual es Dios y solamente Él. Punto B. Dice, se goza en su fortaleza. Habacuc en este verso dice que el Señor es su fortaleza. Qué bonito por donde vamos, de dónde comenzamos. Recuerda cómo comenzó Habacuc, donde dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Qué diferente por donde vamos, donde ya Él está diciendo cómo Él se goza en su fortaleza, cómo Él se goza en su salvación. ¿Qué transformación hay a alguien que oye y escucha la palabra? Fortaleza. Vamos a ver qué es fortaleza. La capacidad para sostener, soportar o resistir algo. Es la capacidad moral de una persona para resistir o sobrellevar sufrimientos o penalidades. Este es lo que da el diccionario. En base a este significado de esta palabra, sabemos, o por lo menos, si no lo sabe, averígüelo. Su palabra está llena de esta verdad. Dice, sabemos que Dios tiene la capacidad para sostener, para soportar, para resistir nuestra transformación y nuestra santificación. Porque el que empezó en nosotros la buena obra, la terminará. También nos capacita para sobrellevar los sufrimientos y las penalidades. Hay un verso donde dice, todavía no has sufrido el precio de la sangre, o sea, todavía no hay sangre en tu sufrimiento. También dice que Él no nos va a dar carga que no podamos sacar adelante. Los sufrimientos y las penalidades que el Señor permite en su pueblo no es para destrucción. No es lo que Él quiere, es para levantamiento a aquel que no enorgullece su alma y no la endurece. Para aquel que acepta, como aceptó Habacuc, aquella palabra, y a pesar de que era una palabra tan fuerte, él pudo decir, Señor, estoy en tus manos y ahora tú eres mi fortaleza. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Uno de los versos que nuestra pastora nos da muy seguido. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto lo pueden ver en Isaías 40, 29, 31. Aunque en los muchachos hay vigor, ellos se cansan, pero el que confía en Dios es capacitado de una manera.
donde pueden, y si no lean Hebreos 11, murieron sin verlo, pero murieron creyéndolo. Su fe nunca claudicó, por eso son los héroes de la fe. 2, el cual hace mis pies como de siervas. El número 2 dice, tener los pies de gacela significa estabilidad y confianza. Y esta se adquiere en el crecimiento y madurez espiritual. De acuerdo a cómo vamos aprendiendo, creciendo, madurando, se nos va permitiendo cómo establecer esta firmeza y esta seguridad. Es una estabilidad que nos da confianza para el siguiente escalón. Dice Primera de Corintios 15:58. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué significa este verso? Que en el servicio al Señor nos puede mantener firmes y nos ayuda a estar constantes. Primera de Corintios 16:13 dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente, dice, y esforzaos. Velad. Recuerda cuando dice que tenemos que velar porque el león, como león rugente, anda alrededor viendo a quién devorar. Tenemos que prestar atención a que no hayan cosas que nos quieran distraer, capturar. Cuando esto se presente, dice, portaos varonilmente y esfuércese y hagan resistencia, no lo permitan para que puedan estar firmes en la fe. Efesios 6:13. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. No puedo hablar porque demasiados puntos lo que conlleva la armadura. Pero cuando usted ve este versículo va a ver la investidura, que todos son hechos prácticos para estar haciendo. Filipenses 1:27, dice Pablo, oigo de vosotros que estáis firmes. Lo habían conseguido. ¿Cómo? Dice, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Están firmes, dice, en un mismo espíritu. Habían combatido hasta lograr la unidad espiritual. Y esa unidad espiritual se reflejaba en la defensa y la presentación del Evangelio. Por último dice, y en mis alturas me hace andar. Las alturas son el sitio donde Dios mora, por eso es llamado el Altísimo. Son lugar de seguridad y de victoria espiritual. Los creyentes hemos sido sentados en lugares celestiales. Efesios 1:3 y 2:6. Quien anda en las alturas espirituales no corre los riesgos que hay en la llanura. Me encantó este ejemplo. Cuando el Señor se transfiguró, lo hizo en la cumbre del monte Hermón, el monte de la transfiguración. Mientras al pie de ese monte, 9 de los discípulos luchaban con un demonio que no pudieron expulsar de un joven. Los 3 que subieron con Jesús al monte vieron y escucharon cosas celestiales, mientras que los otros que se habían quedado al pie de ese monte, lo que vieron fueron manifestaciones demoníacas. Así que debemos de esforzarnos a estar en las alturas. Nuestra conclusión. Habacuc tuvo un dilema en el capítulo 1. ¿Cómo puede un Dios justo, bueno, que odia el mal, enviar contra su pueblo a una nación que hace de su propio poder un Dios? Este fue el dilema de él, el cual Dios le contesta, lo lleva de la mano, de manera que Habacuc se convierte en alguien
que declara cómo el centro de todo es Dios y cómo lo que él hacía era en beneficio. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si Dios tomó un ejército enemigo para ayudar a que su pueblo cambiara, el Señor entregó a su propio Hijo para que usted y yo tuviéramos salvación eterna. ¿Cómo nos va a negar los procesos de la vida para mantenernos en esa salvación eterna? Dice, la respuesta de Dios para Habacuc fue, estas naciones no serán para siempre, ningún proceso es para siempre. Y el que confía en Dios y permanece fiel vivirá. Pero se debe de tratar, es necesario que el orgullo arrogante del ser humano sea transformado. Si no, esto va a hacer que tarde o temprano se desvíe del camino. Colosenses 3, verso 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Colaboremos, sigamos el camino, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hacer responsabilidad, tenemos que tomar decisión, tenemos que actuar nosotros, hacer morir pueblo terrenal en vosotros. Y se está refiriendo a la fornicación, a la impureza, a las pasiones desordenadas, a los malos deseos, a la avaricia que dice que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No es lo mismo tener un proceso para crecer a que venga un juicio de Dios por mantenernos en donde no debemos de estar. Seguimos. Habacuc, al oír a Dios, se centra en él y expresa una confianza plena. Y cuando yo estoy diciendo plena, es porque el que oye y entiende, dice, gozará, se gozará, entenderá la sabiduría, el amor de Dios, que es perfecto, para no perder a ninguno de los que el Padre le entregó, a ninguno de sus hijos. Cuando yo puedo despojarme de todo orgullo y ver el proceso a través de los ojos de la edificación, eso se convierte en una ayuda, pero no solamente una ayuda para cambiar una área, sino para mostrarme más de ese Dios soberano, de ese Dios altísimo, de cómo Él trabaja, de la forma que lo hace. Eso me hace admirarlo más, amarlo más y querer seguirlo todos los días de mi vida hasta el fin. Dice Hebreos 2:10, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, fue perfeccionado por medio de las aflicciones, el autor de la salvación de nosotros. ¡Qué honestidad más grande! Donde Él no se sentó desde su trono a mandarnos, sino que Él mismo se sometió a un proceso, se despojó de sí mismo, se hizo poco menor que los ángeles, para lograr, dice, la salvación de nosotros. Hebreos 5:8, aunque era el Hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, hermano. ¿Y qué nos queda a nosotros? Estamos aprendiendo la obediencia.
Así que los procesos de vida son para poder enderezar esa naturaleza que el pecado distorsionó y afectó de muchas maneras. Dice, quedémonos con este verso, que es Hebreos 12 del 5 al 8. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿a qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin ella, sin la disciplina, de la cual todos han sido partícipes, porque de una u otra manera todos hemos tenido que pasar por ese momento, entonces sois bastardos y no hijos. Si se nos deja sin ello, tarde que temprano ese camino hacia la salvación eterna se va a cambiar. Entonces ya no somos los hijos, somos bastardos. Y eso no es lo que ninguno de nosotros queremos. Así que espero, hermanos, que esta clase nos siga ayudando en el propósito de madurez y crecimiento como iglesia de Jesucristo. Nuestra próxima semana estaremos con Sofonías y estaremos viendo cómo Dios restaura a su pueblo. Bendiciones.